Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo voy a hablaros sobre la genética de poblaciones. Voy a hablaros del principio de o equilibrio de Hardy-Weinberg y voy a acompañar o terminar la explicación con un ejercicio, con un problema, para que comprendáis bien todo lo que es, pues lo que es la genética de poblaciones y en concreto el equilibrio de Hardy-Weinberg. Bien, como siempre me voy a apoyar en una serie de imágenes que ya las tenéis, la primera ya la tenéis ahí en pantalla, un poco para que nos ayude a comprender el vídeo. Bien, ¿qué es la genética de poblaciones? Bien, la genética de poblaciones va a ser aquella parte de la genética que se va a encargar de cómo se produce la distribución de genes y genotipos dentro de una población, y también va a estudiar los cambios que se producen en esa distribución y cuáles son las causas y factores que han provocado que se lleven a cabo esas alteraciones, que se lleven a cabo esos cambios. Eso es en principio, de un modo global, lo que estudiaría la genética de poblaciones. Y concretamente, lo que vamos a ver, o lo que uno de los puntos importantes dentro de este estudio es el equilibrio de Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg dice que en una población grande, fijaos que más abajo os he colocado cuáles son los puntos claves en este principio. Entonces Hardy-Weinberg habla de que en una población grande, en una población panmíctica, después explicaré lo que es, en una población en la cual haya ausencia de modificaciones evolutivas que puedan afectar a esa población, Hardy-Weinberg dice que si se cumple todo esto, las frecuencias génicas y las frecuencias genotípicas se van a mantener constantes generación tras generación. Fijaos que los elementos claves que nos dice este principio es que una población tiene que ser grande, ¿de acuerdo? Tiene que existir es grande porque evidentemente si la población fuese pequeña, podrían darse distribuciones diferentes o situaciones diferentes a aquellas que se deban única y exclusivamente al azar, ¿de acuerdo? Se tiene que tratar de un apareamiento aleatorio, es decir, cada una de las especies que forman parte de esa población tiene igual de probabilidades de aparearse con cualquier otro individuo. Eso es lo que se conoce como que la población sea panmíctica. No puede haber mutaciones, no puede haber migraciones y todos los individuos tienen que tener la misma capacidad reproductiva. Basándonos en esto, vamos a ver un ejemplo, un problema, donde queda reflejada este principio de Hardy-Weinberg y lo que es en sí la genética de poblaciones. Mirad, el ejercicio lo tenéis ahí y dice que consideremos que el 1 y el 3 son los alelos de un gen isoenzimático que tienen o con distinta movilidad electroforética. Habla de que en una población en la cual se ha obtenido una muestra de 600 individuos homocigotos 3-3, 1000 individuos heterocigotos 13, 1-3 y 125 homocigóticos 1-1, pregunta si esta población formada por estos individuos, por 650 homocigotos 3-3, 1000 heterocigotos 1-3 y 125 homocigotos 1-1, indicar si se encuentra en equilibrio o, dicho de otra manera, cumple el principio de Hardy-Weinberg que os acabo de decir. Bien, lo primero que tenemos que calcular, veréis que es muy fácil, lo primero que tenemos que ver es cuál es la frecuencia alélica, cuál es la frecuencia génica, ¿vale?, que hay en esa muestra, que hay en esa población. Bien, entonces lo que tengo que calcular primero van a ser las frecuencias de los alelos 1 y la frecuencia del alelo 3, en este caso es el 1 y el 3. Mirad, ¿cómo lo tengo que calcular? Bien, tengo que calcular teniendo en cuenta todos los alelos que hay en la población que voy a estudiar, ¿no? La población que voy a estudiar, si no me equivoco, tiene un total de 1775 individuos. Si tiene 1775 individuos, es decir, la suma de 650, 1000 más 125, el número total de alelos que yo voy a tener, que es lo que voy a tener que poner en el denominador, va a ser multiplicar por 2 es el número total de individuos, porque cada individuo viene determinado, en este caso, en el caso del gen isoenzimático, por un par
por un par de alelos, ¿vale? Entonces el denominador tiene que ser 3550, que es el producto de multiplicar 2 por el número total de individuos. Bien, y vamos a ir viendo entonces cómo en el caso del alelo 1 y en el caso del alelo 3. En el caso del alelo 1, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, pues voy a tener que primero en el numerador colocar el número de veces que aparece el alelo 1. ¿Cuántas veces aparece? Bueno, pues como en los homocigotos son 1, 1, ahí va a aparecer 2 veces. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Va a ser 125 por 2. En los heterocigotos solamente va a aparecer una vez, por lo tanto serán 1000. El resultado, 2 por 125 más 1000 entre 3550 es 0,35. Esa es la frecuencia de aparición del alelo 1, ¿vale? Y que le voy a llamar P. ¿Y cuál será la frecuencia de aparición del alelo 3? La frecuencia de aparición del alelo 3 va a ser 2 por 650. ¿Por qué 2 por 650? Porque son 600 los individuos homocigotos para el gen 33, ¿de acuerdo? Después tendremos que colocar, o tendremos que coger los que son heterocigotos. En este caso, de nuevo, tengo 1000. La suma 2 por 650 más 1000 entre 3550 me da 0,65, que le voy a llamar Q, ¿vale? Sea P, por lo tanto, la probabilidad de que me aparezca el alelo 1, sea Q la probabilidad de que me aparezca el alelo 3, como no hay más en juego, lógicamente la probabilidad total va a ser 1, por lo tanto P más Q tiene que evidentemente dar 1, ¿vale? Eso es lo que yo he encontrado en la población, o a partir de los datos que me da la población. Bien, pero Hardy-Weinberg dice que elevando al cuadrado cada uno de los dos miembros de la suma anterior, P más Q igual a 1, haciendo P más Q al cuadrado y igual a 1 al cuadrado sigue siendo 1, y desarrollando esa identidad notable, nos quedaría que P cuadrado, es decir, P, acordaos que era, según os visteis en la imagen anterior, la probabilidad de que aparezca, o la frecuencia del alelo 1, ¿vale?, más 2pq más q cuadrado tiene que seguir siendo igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahora es cuando podemos determinar las frecuencias génicas, mejor dicho, perdón, las frecuencias fenotípicas a partir de las frecuencias, bueno, me estoy liando. Ahora es cuando podemos, ya lo tenéis ahí en pantalla, podemos determinar a partir de las frecuencias génicas cuáles son las frecuencias fenotípicas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, yo sé cuál es la frecuencia de aparición del alelo P, y yo sé cuál es la frecuencia de aparición del alelo Q, que es 0,35 y 0,65. Bien, si yo quiero realmente conocer cuál debe ser la frecuencia esperada del homocigoto 1,1, lo que tengo que hacer es elevar 0,35 al cuadrado, y me va a dar 0,122. Lo mismo puedo hacer con el heterocigoto. El heterocigoto es 2pq, es decir, es 2 por 0,35 y por 0,65, es decir, 0,455, y lo mismo con el homocigoto 3,3. Me van a dar unos valores, 0,122, 0,455, 0,422, que si lo llevo al número total de individuos, me va a dar lugar a que yo tendría que esperar que en esa población hubiese 216 con individuos homocigotos 1,1, 807 heterocigotos y 749 individuos homocigotos 3,3, ¿vale? Si os fijáis, los datos que yo espero no coinciden con los datos que realmente a mí me indica la población, ¿no? Veis ahora ya en esta tabla donde ahí tenéis en esa tabla que le voy a llamar tabla de contingencia, en este caso una tabla de contingencia de 3×2, donde estoy colocando las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas. Veis que las frecuencias esperadas es 216,55, 749 y 807, mientras que las que realmente aparecen son 125, 650 y 1000. ¿De acuerdo? ¿Y lo habéis entendido? Bueno, entonces, ahora lo que yo tengo que saber, lo que yo tengo que calcular es ver si realmente las diferencias que aparecen entre las frecuencias esperadas
y las frecuencias observadas se deben al azar o al contrario, por el contrario, realmente no está cumpliendo o hay otras fuerzas que estén de alguna manera provocando una modificación o estén, evidentemente, las diferencias sean debidas a otras situaciones que nada tengan que ver con el azar. Entonces, para ello tengo que emplear un estadístico o tengo que emplear una herramienta estadística que me permita a mí determinar esto. Y esa herramienta estadística es para ver si, repito, las diferencias que se observan o que aparecen entre lo observado y lo esperado se corresponden al azar o no. Y entonces empleamos el estadístico que se conoce como chi cuadrado, ¿de acuerdo? Es una especie de x, que lo tenéis ahí la fórmula, la chi cuadrado, x y con un 2 de superíndice, ¿vale? Y teniendo en cuenta esa tabla de contingencia de 3 por 2 que tenéis ya ahí, ¿vale? 3 por 2, ¿por qué? Porque son 3 en este caso los 3 genotipos, 1, 1, 3, 3, 1, 3, y después 2 porque son frecuencias esperadas y frecuencias observadas. Fijaos que el chi cuadrado se calcula teniendo en cuenta observados menos esperados elevado al cuadrado partido por el número de individuos esperados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Únicamente ahora lo que tenemos que hacer es llevar a cabo las operaciones que ahí tenéis, es decir, 125 menos 216,5 elevado al cuadrado y dividirlo por el número de esperados, que sería 216,55, y así sucesivamente con las tres posibilidades, es decir, con el homocigoto 1,1, con el homocigoto 3,3 y con el heterocigoto 1,3, ¿de acuerdo? Sumando las tres chi cuadrados, ¿vale? Me sale un valor de 97,88. ¿De acuerdo? Bien, para poder acabar de concluir o para poder acabar de definir la chi cuadrado, tengo que asignarle los grados de libertad. ¿De acuerdo? Los grados de libertad los vamos a calcular teniendo en cuenta el número de especies que hay observadas o el número de especies que aparecen ahí observadas menos 1. ¿Cuántas especies aparecen? Aparece la 1,1, la 3,3, la 1,3. Por lo tanto, grados de libertad serán 2, porque el número total de especies son 3, de situaciones son 3, quitándole una nos quedan 2. Por lo tanto, ya voy a la parte final del ejercicio, donde me dice que yo tengo ahora un valor de chi cuadrado que vale 97,88 y tengo 2 grados de libertad. Entonces, ahora a donde tengo que recurrir, que no os la he puesto ahí, es a las tablas de valores de la chi cuadrado, que la podéis encontrar en internet, pues hay muchísimas, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es asociar el valor que acabáis de encontrar, es decir, calcular de 97,88 con esos 2 grados de libertad. Y con esos datos podréis ver que el valor de 97,8 se encuentra en un nivel de probabilidad superior a 0,99 y superior a 0,995. Es decir, repito, esto no tiene ciencia ninguna, únicamente tenéis que ir a una tabla estadística de chi cuadrado y asociar el valor 2 grados de libertad con la chi cuadrado 97,88. Y veréis que supera ampliamente el 0,99 e incluso supera el 0,995. Pensar que el nivel crítico, a partir de donde estaría en condiciones o no de decir que las diferencias que hay entre observados y esperados son debidas al azar o no, se encontraría en el nivel 0,95. ¿Eso qué significa? Significa que la probabilidad de 0,95 y para 2 grados de libertad se tendría que corresponder con una chi cuadrado de 5,99. Mi chi cuadrado es mucho mayor, mi chi cuadrado es de 97,88. ¿Esto qué significa? Significa que las posibilidades que hay de que las diferencias que existan entre los valores observados y los valores esperados sean como consecuencia del azar son mínimas. Es decir, menos de un 0,05% de posibilidades que esas diferencias sean debidas al azar. ¿De acuerdo? Repito que el nivel crítico sería 0,95. Al ser tan mínima las posibilidades de que esto se deba al azar, tengo que concluir diciendo que hay otros factores que están influyendo, ¿vale?, entre los valores que yo he observado y esperaba, y por lo tanto para nada cumplen con el principio de Hardy-Weinberg.
¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Bueno, espero que sí. Si tenéis alguna duda, por favor me la comentáis. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.